dijeron. Quédate en la sala de espera, abuela. Vendremos a buscarte después de facturar. Asentí. Claro que lo hice. Eso es lo que haces cuando tu hijo te da una instrucción con esa voz cortante y excesivamente paciente, la que se reserva para los ancianos, los confundidos y los que estorban. Me senté donde me dijeron, junto a una planta polvorienta, entre un niño pequeño que lloraba y una televisión parpadeante sintonizada en un canal meteorológico. Eran las 9:15 de la mañana. Esperé 8 horas. Había hecho la maleta 3 días antes, extendiendo cada conjunto sobre la cama como solía hacer para las excursiones escolares de Luis. Los billetes eran para Punta Cana, nuestras grandes vacaciones familiares, como las llamaba Ana, mi nuera. Ella había insistido en camisetas a juego para los niños y para mí. La mía decía Yaya de vacaciones en letras rosa brillante. No me gustaba, pero me la puse de todos modos. Ella había puesto los ojos en blanco en el aeropuerto cuando saqué mis propios bocadillos. En la cola de seguridad, las cosas empezaron a sentirse raras. Ana no dejaba de mirar su reloj. Luis estaba inusualmente callado. Los niños estaban con sus móviles. Cuando el agente de seguridad preguntó por los asientos, Ana se rió y dijo: «Ah, eso lo arreglaremos luego». Y esa fue la última vez que alguien me miró a los ojos. Una vez pasamos el control, Ana se volvió hacia mí con esa misma sonrisa quebradiza. «Mamá, ¿por qué no te quedas en la sala VIP?» Nosotros nos adelantamos para facturar las maletas, organizar las tarjetas de embarque de los niños y luego venimos a buscarte. Solo relájate, ya has hecho suficiente. Me dio unas palmaditas en el brazo. No era cariño, era un despido. Me senté, esperé. Los vi desaparecer entre la multitud. Después de 1 hora, me levanté y caminé cerca de la ventana. Después de 2, pedí en recepción que llamaran a Luis por megafonía. Sin respuesta. A la 4ª hora, dejé de mirar la entrada. La gente a mi alrededor iba y venía. Se anunciaban vuelos y salían. La mujer frente a mí almorzó, hizo 2 llamadas y se fue. Yo me quedé. No fue hasta las 17 que le pedí ayuda a la empleada del mostrador. Le di el nombre completo de Luis. Ella tecleó, vaciló y me miró con cuidado. Facturaron en el vuelo de las 13:45 a Punta Cana. Señora, ya ha salido, asentí. Luego le pedí que lo repitiera. Lo hizo despacio. Su voz era amable. Recuerdo eso. Así que eso era todo. Habían embarcado sin mí. No por accidente, no por error. Conocía a mi hijo. Él era muchas cosas, pero descuidado no era una de ellas. Entré al baño, cerré el pestillo, me senté para no llorar. No tenía fuerzas para eso. Solo necesitaba sentarme donde nadie me preguntara si estaba bien. Cuando salí, el aeropuerto estaba cambiando al modo nocturno. El bullicio se había atenuado. Caminé hacia la pantalla de salidas y la miré fijamente. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. Simplemente miré la lista como una mujer mirando opciones en un menú del día. Y entonces lo vi. Santiago de Compostela, 19:35. No sé por qué elegí Santiago, quizás porque no lo había visto en décadas. Quizás porque fue donde una vez aprendí a montar en bicicleta. Quizás porque era lo más alejado del trópico. Caminé hacia el mostrador. Un billete a Santiago, dije. Para esta noche. La joven vaciló. ¿Ida y vuelta? No, solo ida. Usé mi propia tarjeta de mi propia cuenta, la que Luis no conocía, la que había mantenido abierta desde antes de su boda. Tenía justo lo suficiente para el pasaje, una pensión y tal vez un comienzo. No necesitaba más. Apagué mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Por supuesto que no. El proceso de embarque fue tranquilo. Nadie preguntó por qué viajaba sola. Nadie miró mi camiseta. Me la había quitado y la había metido en la papelera antes de dirigirme a la puerta. En el avión, vi las luces de la ciudad desvanecerse bajo mis pies. Hace 8 horas, pensaba que iba al paraíso. Resulta que solo me estaban dejando atrás. Pero ahora iba a algún lugar real. Un lugar donde no podían seguirme. Aterricé en Santiago poco después de las 22. El aeropuerto estaba más tranquilo de lo que recordaba, más pequeño de alguna manera. O tal vez era yo quien se había encogido,
plegado hacia adentro por el peso de un día como ningún otro. Caminé despacio por la terminal, no por mi edad, sino porque ya no sentía la necesidad de correr. Nadie me estaba esperando. Y por una vez, eso se sintió como libertad. Afuera, el aire era húmedo y agudo. Había llovido recientemente. Olía a piedra mojada y eucalipto. Me quedé bajo la marquesina un minuto, simplemente respirando. Luego encontré un banco y me senté con mi equipaje de mano, el mismo del que Luis se había burlado por ser demasiado anticuado. Era de cuero marrón desgastado en las esquinas, el tipo que Paco me regaló por nuestro 25 aniversario. Él se habría reído de lo que pasó hoy. Una risa profunda y sabia, del tipo que decía: bueno, cariño, ¿qué esperabas? No esperaba esto, no realmente. Pero tampoco estaba sorprendida. Abrí mi cartera. 2 tarjetas, un DNI, 76 euros en efectivo y un papel doblado con una dirección que no había usado en 50 años. Rua da Rainha, 14, mi primer apartamento después de casarme con Paco. No sabía si aún existía. Ni siquiera sabía por qué había traído la dirección conmigo, pero ahí estaba. Llamé a un taxi. El conductor era callado, una bendición. Le di la dirección de una pensión barata que había buscado antes de salir de Madrid, por si acaso. Cuando llegamos, pagué sin pestañear. Cogí mi llave y subí las estrechas escaleras hasta el segundo piso. Habitación 207. El pasillo olía a producto de limpieza y a historias cansadas. Dentro, la habitación era pequeña, pero limpia. Una cama, una silla, una televisión atornillada a la pared. Me lavé la cara en el lavabo y me tumbé en la cama con la ropa puesta, la manta áspera contra mis brazos. Dormí sin sueños. A la mañana siguiente, me paré en la ventana observando a una mujer con una bata rosa pasear a su perro. Parecía de mi edad, aunque quizás un poco más fuerte de espalda. Hice café en la pequeña máquina de la mesita de noche y me senté en la silla rígida junto a la ventana bebiendo despacio. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. No comprobé. No tenía dónde estar. Eso fue algo extraño de comprender. Durante décadas, mi tiempo pertenecía a otros. A Luis, a Paco, a los nietos, incluso a las reuniones de la asociación de vecinos a las que dejé de ir hace 20 años. Pero ahora mi tiempo era mío otra vez. A las 9, dejé la pensión y caminé por el barrio. Me dolían las piernas. Mi cadera murmuraba. Pero seguí adelante. Paré en una panadería de la esquina y compré una ensaimada. La mujer detrás del mostrador sonrió cuando le entregué el cambio exacto. «No es de por aquí, ¿verdad?», preguntó. «Solía serlo hace mucho tiempo». «Bueno», dijo ella, «bienvenida de nuevo». No sabía si estaba de vuelta. Ni siquiera estaba segura de pertenecer a ningún lado. Pero las palabras se sintieron cálidas. Le pregunté dónde encontrar anuncios de vivienda. Señaló un tablón de corcho junto a la puerta. Escaneé las notas. Paseo de perros, bicicleta usada en venta, clases de música, habitación en alquiler. Esa me llamó la atención. Para señora tranquila. Habitación privada, cocina compartida, casa segura, cerca del autobús. Sin tonterías, sin dramas, 400 al mes. Llamar a Lola. Estaba escrito con una letra de bloque, directa, como alguien que decía lo que pensaba. Hice una foto del número. Al mediodía, había caminado 2 manzanas más y encontré un banco del parque al sol. Llamé. La voz que contestó era rasposa, escéptica. «¿Sí? Llamo por la habitación en alquiler», dije. Larga pausa. «¿Cuántos años tiene?» 77. «¿Es limpia?» «Sí». «Nada de novios, ¿verdad?» Me reí por lo bajo. «No en mucho tiempo». «Bueno», dijo ella. «Pásese a las 4. Rúa de San Pedro 18. Traiga efectivo para la primera semana». Luego colgó. Escribí la dirección en una servilleta. A las 4, estaba frente a una casa azul descolorida con un porche descascarillado y un carillón de viento que sonaba como alguien golpeando cucharas. Lola abrió la puerta con un cigarrillo en una mano y un gato enroscado alrededor de sus tobillos. «¿Es usted la señora mayor?», preguntó. «Supongo que lo soy». Ella se apartó. «Entre entonces. Veamos si podemos tolerarnos». La casa de Lola olía a lavanda y sofrito.
No era desagradable, solo vivido, como una mujer que cocinaba comidas de verdad y no se preocupaba por la mancha de grasa ocasional. Me llevó a través de un pasillo estrecho apilado con libros y revistas hacia una pequeña sala de estar donde la televisión estaba en silencio. Una manta de ganchillo yacía doblada en el brazo del sofá. «La habitación está arriba», dijo, señalando con su cigarrillo. La seguí por las escaleras chirriantes, una mano en la barandilla. El pasillo de arriba era más oscuro, la pintura ligeramente desconchada. Abrió la puerta de una habitación al final. Esta es. Era pequeña, una cama individual, una mesita de noche, una cómoda que había visto décadas mejores. Pero la ventana era amplia, y el sol de la tarde entraba a raudales como si supiera que algo bueno finalmente me había encontrado. Había incluso un pequeño escritorio con una silla desgastada. «Está bien», dije. «¿Cuánto era otra vez?» 400 al mes, pero cobro semanalmente. 100 a la semana. Efectivo, nada de cheques, nada de crédito, nada de historias tristes», me examinó. «No parece del tipo de las historias tristes». «No», dije, «ya no», asintió como si esa fuera la respuesta correcta. «La cocina es compartida. El baño al final del pasillo. Nada de visitas sin aviso. Me gusta la tranquilidad. Si causa problemas, se va. ¿Estamos claras?» Cristalino. Me entregó una llave. «Puede quedarse esta noche, si tiene el alquiler de la primera semana». Le entregué 5 billetes de 20 del sobre que había guardado en el bolsillo interior de mi abrigo. Dobló los billetes sin contarlos. «¿Tiene hambre? Podría comer». Lola hizo sándwiches mixtos y sirvió sopa de tomate de un cazo. Comimos en la pequeña mesa de la cocina bajo un ventilador de techo amarillento. No hizo preguntas, lo cual fue un alivio. La gente siempre pregunta demasiado pronto, antes de que estés lista para decirlo en voz alta. Solo dijo, «Odio comer sola». Y entendí eso bastante bien. Después de la cena, deshice la maleta en la pequeña habitación. Solo había traído 3 mudas de ropa, un cepillo de dientes, mis medicinas y una vieja novela de bolsillo que nunca terminé. Coloqué todo con cuidado en la cómoda, doblando cada prenda como si importara. Quizás lo hacía. Esa noche, me acosté en la cama estrecha, escuchando los sonidos de una casa que no era mía. El tic-tac de un reloj de pared, el crujido de las tablas del suelo, el sonido distante de Lola hablando suavemente con el gato. Nadie llamó. Nadie envió mensajes. No encendí el teléfono. Por la mañana, hice café antes de que Lola se levantara. La cocina se sentía más familiar que la mía en casa. Quizás porque no pertenecía a personas que solo me recordaban cuando necesitaban algo. Al tercer día, empecé a caminar por el barrio. 2 manzanas más abajo, había una pequeña cafetería con un cartel de pizarra afuera. «Se necesita ayuda. Turno de mañana. Preguntar dentro». Me quedé allí un momento. No había trabajado en 15 años, pero no era ajena a las horas tempranas y las cafeteras. Adentro, el lugar era sencillo. 3 mesas, una barra, unos pocos taburetes con cojines rojos agrietados. Una joven con delantal estaba limpiando la barra. «¿Están contratando?», pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Quiere solicitarlo?» «Sí». Llamó hacia atrás. Una mujer robusta con el pelo en un moño desordenado salió. Su etiqueta con el nombre decía, «Bea». «¿Tiene experiencia?», preguntó. «He criado a 3 hijos y llevado una casa durante 50 años. Puedo hacer café, llevar platos, y no llamo para decir que estoy enferma». Me miró fijamente un instante, luego se encogió de hombros. «Turno de prueba mañana, de 6 a 11. Si sobrevive a eso, hablaremos». Esa noche, planché la única blusa que tenía que aún mantenía el pliegue. Me fui a la cama temprano y miré el techo durante mucho tiempo. Había pasado menos de una semana desde el aeropuerto, menos de una semana desde que me dejaron atrás como equipaje olvidado. Pero algo había cambiado. Ya no estaba esperando. Ahora estaba caminando, trabajando, empezando. Nadie necesitaba saberlo. Todavía no. Esta vida tranquila, nueva e inesperada era mía. La cafetería olía a pan tostado y vieja esperanza. Llegué a las 5:45, 15 minutos antes. La puerta principal todavía estaba cerrada. Un hombre con gafas gruesas y un delantal manchado de harina,
me abrió sin decir palabra. Gruñó algo que podría haber sido buenos días y volvió a la cocina. Bea llegó 10 minutos después sosteniendo un termo y un juego de llaves en un cordón de arcoíris. Abrió la caja registradora y me entregó un delantal sin ceremonia. Mantén el pelo recogido. Nada de perfume. Rellena las tazas sin esperar a que te lo pidan. Y si alguien deja menos de €1 de propina, es cosa tuya, no de ellos. Asentí. Me miró por un momento, luego se suavizó solo un poco. ¿Estás nerviosa? No, dije. Tengo 77 años. He enterrado a un marido, criado a un hijo que olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos y sobrevivido a 5 colonoscopias. Esto es solo café. Bea soltó un bufido. Me parece justo. A las 7 entró la primera oleada de habituales. Obreros, madrugadores, enfermeras recién salidas del turno de noche. Me movía despacio pero segura. Recordaba los pedidos, servía café con mano firme, sonreía sin exagerar. A las 9 encontré un ritmo. ¿De dónde te han sacado?, preguntó uno de los hombres, sonriendo amablemente. Del mismo lugar donde encuentran todo lo que vale la pena conservar, dije. El estante de atrás bajó una manta. Se rió y dejó 5 € de propina. Bea observaba. No dijo mucho. Solo asintió una vez después de que el ajetreo del desayuno se calmó y me entregó un trapo limpio para repasar las barras. Terminamos a las 11. Se sirvió otra taza de café. Luego señaló el taburete junto a ella en la barra. Siéntate, dijo. Lo hice. Lo hiciste bien. Solo bien. Mejorarás. Bebió un sorbo. Estás contratada. Es el salario mínimo más el bote, sin seguro privado, pero el trabajo es fijo. Te daré todas las mañanas de lunes a viernes. ¿Es suficiente para ti? Es más que suficiente. Nos sentamos en silencio un momento. ¿Tienes hijos? Sí, me miró de reojo, esperando. Están viajando, dije simplemente. Asintió. Siempre lo están. Caminé de regreso a casa de Lola con los pies doloridos y una extraña sensación de ligereza. Estaba en el jardín arrancando malas hierbas con una camiseta descolorida que decía: «No me hables antes del café». «¿Conseguiste el trabajo?», gritó sin levantar la vista. «Sí. Te dije que necesitan gente que aparezca». Esa noche, comimos empanadillas congeladas y vimos las noticias sin sonido. El gato, cuyo nombre aprendí que era Franklin, se acurrucó entre nosotras. «¿Te quedas mucho tiempo?», preguntó Lola durante un anuncio. «No lo sé. Puedes quedarte mientras pagues el alquiler y no acapares el mando». «Ni siquiera me gusta el mando», dije. Ella sonrió y me pasó la última galleta. Más tarde, me senté en el borde de mi cama sosteniendo mi teléfono. No lo había encendido en días. Pensé en revisar los mensajes, ver si Luis se había dado cuenta ya. No lo hice. En su lugar, saqué la vieja novela de bolsillo que había traído conmigo y comencé en la primera página. La luz de la lámpara de escritorio suave y cálida contra las paredes. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Adentro, yo no era la sobra de nadie. No era una carga, ni un favor, ni una ocurrencia tardía. Era una mujer con una habitación, un trabajo, un plato de comida y una silla tranquila propia. Era suficiente. El primer cheque fue pequeño, unos 70 € después de impuestos. Bea me lo entregó en un sobre fino al final de mi turno del viernes. «Cóbralo o enárcalo», dijo. Sonreí y lo deslicé en el bolsillo de mi abrigo. No estaba acostumbrada a llevar dinero que fuera puramente mío. Durante años, todo lo que tenía iba para alguien más. Compra para la familia de Luis, regalos de cumpleaños que nunca recibían un gracias. Copagos para citas médicas a las que nadie se molestaba en llevarme. Pero esto era diferente. Me había ganado esto manteniéndome sobre mis propios pies, con el delantal apretado y las manos firmes. Caminé al banco en la calle Tercera y cobré el cheque. La joven cajera me miró como si no estuviera segura de que yo entendiera lo que estaba haciendo. «Quiero billetes de 10 y 5, por favor», dije. «Monedas para el resto». Cuando me entregó los billetes, los doblé cuidadosamente y los guardé en mi cartera. Salí del banco, con la barbilla un poco más alta. Cruzando la calle, había una tienda de ropa de segunda mano. Nada elegante,
solo un escaparate estrecho con una exhibición desordenada y un pequeño letrero escrito a mano. Ofertas de otoño, 20% de descuento en abrigos. Entré. La campanilla de la puerta tintineó suavemente. Una chica, apenas salida del instituto, levantó la vista desde detrás del mostrador y me dio una sonrisa genuina. ¿Busca algo en particular?, preguntó. Sí, dije. Algo que me haga sentir como yo misma otra vez. Ella no se rió, solo asintió y comenzó a mostrarme los percheros. Elegí un abrigo de lana azul marino con un sutil patrón de espiga y bolsillos profundos. No era nuevo, pero era cálido, sólido y bien hecho. Me lo probé. Me quedaba como si me hubiera estado esperando. Cuando pagué en efectivo, la chica lo envolvió en papel de seda como si fuera un regalo. Se ve elegante, dijo. Gracias, respondí. Me siento elegante. Esa noche, caminé a casa con ese abrigo. Hacía justo el frío suficiente para justificarlo. Lola estaba en el porche con Franklin, bebiendo vino de una taza de café. ¿Dónde has estado?, preguntó. Compré un abrigo. Ella silbó. Mírate, qué clase. Solo los viernes. Entramos y compartimos una lata de fabada. El calentador zumbaba como si se estuviera aclarando la garganta. El suelo crujía bajo las pesadas zapatillas de Lola. Era ruidoso de la manera en que lo son las casas viejas, un tipo de ruido reconfortante, como un cuerpo en el que has vivido lo suficiente para reconocerlo por el sonido. Más tarde, me paré frente al espejo en mi pequeña habitación. Giré a la izquierda, luego a la derecha. Pasé mi mano por la tela del abrigo. No era solo ropa, era una prueba. Todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía capaz de elegir algo por mí misma. Por una vez, nadie más tenía voz ni voto. El teléfono seguía apagado. No lo había encendido desde que aterricé. No lo echaba de menos. Echaba de menos a la gente a veces, pero no al tipo de gente que te deja junto a una planta falsa en un aeropuerto y nunca mira atrás. Por las mañanas, trabajaba. Al mediodía, caminaba. Por las tardes, leía o escuchaba las quejas de Lola sobre la política municipal. Cada pocos días, me compraba algo pequeño, un par de calcetines de lana, un libro de crucigramas. Té de verdad en lugar de la bolsa polvorienta que ella guardaba en una lata sobre la nevera. Estaba empezando a entender que había una vida aquí. No una grandiosa, pero una buena, y me pertenecía. Para la segunda semana, el dolor en mis pies comenzó a desvanecerse. Mis manos recordaban cómo llevar platos sin derramar. Podía limpiar una mesa de 4 en menos de 2 minutos. Bea todavía no decía mucho. Pero una mañana me trajo una magdalena envuelta en papel de aluminio. Demasiadas, murmuró, deslizándola por la barra. Coge una. Esa era su manera de decir que yo pertenecía allí. Me acomodé en un ritmo. De lunes a viernes, trabajaba por las mañanas. Los sábados, daba largos paseos por barrios desconocidos. Los domingos, me permitía descansar. Lola no merodeaba. No preguntaba a dónde iba o por qué llegaba tarde. Solo gruñía cuando entraba y me servía un vaso de algo de un cartón. Una tarde, llegó a casa con un montón de correo. Algo para ti, dijo, lanzando un sobre la mesa. No tenía remitente. Solo mi nombre, en una letra cursiva familiar. Lo miré fijamente un momento antes de abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel rayado. Abuela, decía. ¿Dónde estás? No necesitaba ver el nombre. Conocía la letra. Hugo, mi nieto mayor, el único que solía visitar sin que se lo pidieran. El único que una vez pasó una tarde construyendo una casita para pájaros conmigo. Luego la pintó de rojo brillante y dijo: este será el lugar más genial de todo el jardín. La carta era corta, solo unas pocas líneas. Papá y Ana están perdiendo la cabeza, dijeron que desapareciste. Nadie ha sabido de ti. He estado revisando todos los días. Te extraño. Por favor, hazme saber que estás bien. Había un número de teléfono garabateado en la parte inferior. El suyo nuevo. Me senté con la carta en mi regazo, leyéndola 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. No llamé, todavía no. Pero algo dentro de mí se suavizó. Al día siguiente, estaba en la caja de la cafetería contando el cambio cuando Bea dijo: «¿Tienes visita?».
Me giré. Un hombre con un cortavientos gris estaba justo dentro de la puerta, mirando el menú como si estuviera escrito en otro idioma. Parecía tener poco más de 80 años, vestido pulcramente, afeitado, un poco inestable sobre sus pies. Cuando me vio, sonrió. ¿Eres tú la que sabe hacer café de verdad?, preguntó. Le serví una taza y la dejé. ¿Leche y azúcar?, pregunté. Solo leche, 2 gotas. No hablamos mucho al principio. Bebió despacio, dobló el periódico que alguien había dejado, y dejó una propina que era más generosa de lo necesario. Volvió al día siguiente y al otro. Para el jueves, supe que su nombre era Tomás, viudo, 2 hijos, uno en Bilbao, otro en Valencia. No hablábamos mucho de ellos. Mayormente discutíamos sobre pájaros. A él le gustaban los jilgueros. A mí los gorriones. Ambos estuvimos de acuerdo en que los cuervos eran más listos de lo que la gente creía. El viernes, trajo una foto de su esposa. Casados 46 años, dijo. Ella hacía mejor café que este, pero tú te acercas. Sonreí y rellené su taza. Más tarde esa noche, me paré junto a la ventana en mi habitación, viendo el viento mover las hojas afuera. Pensé en las manos de Tomás alrededor de la taza, la carta de Hugo, el abrigo azul marino colgado en la parte trasera de mi puerta. Todavía había huecos en esta nueva vida, todavía dolores silenciosos en medio de la noche, pero algo estaba tomando forma. No un regreso a lo que había perdido, sino un giro hacia algo que no sabía que podía encontrar. No era perdón, era libertad. El teléfono seguía apagado. Lo guardaba en el cajón inferior de mi mesita de noche, envuelto en un pañuelo limpio, como algo sagrado o peligroso, y todavía no estaba segura de cuál. Lola no preguntó. No era su estilo. Pero una tarde, mientras desgranábamos guisantes en la cocina, dijo: ¿te estás escondiendo o curando? Levanté la vista del colador. Ambas cosas, dije. Ella asintió una vez y volvió a los guisantes. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde el aeropuerto, desde la silla de la sala con el reposabrazos roto, desde la botella de agua de plástico barata que Luis me puso en la mano antes de desaparecer. No había entrado ni una sola llamada, ni un solo intento que yo hubiera visto para encontrarme, excepto Hugo. De vez en cuando abría su carta. Los pliegues se estaban suavizando por el uso. Su letra me recordaba a la de su madre. Los mismos bucles largos. La misma inclinación nerviosa hacia la derecha, pero aún no llamaba. No era un castigo. No era cruel. Simplemente no estaba lista para abrir la puerta que ellos habían cerrado sin pestañear. Se tarda más en volver del silencio que en caer en él. En la cafetería, Bea no decía mucho, pero empezó a guardarme la página de crucigramas del periódico de la mañana. Pareces el tipo de persona que termina lo que empieza, dijo. Tomás venía todos los días ahora, siempre a las 9:10, siempre con esa misma chaqueta gris. No coqueteaba. No exactamente. Pero se demoraba un poco más con cada visita, contaba más historias, hacía más preguntas. El tipo de preguntas que no son entrometidas, solo curiosas. Una mañana, preguntó: ¿cómo es que una mujer como tú trabaja en el turno de desayuno en un lugar como este? Lo miré por encima del borde de la cafetera, porque alguien me dejó en una sala de aeropuerto como una maleta que ya no querían cargar. Él parpadeó. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No lo sientas. Cogí un vuelo mejor. Eso ganó una risa suave. Alcanzó su taza, luego hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en llamarlos? Todos los días, dije. Y todos los días no lo hago. No presionó, solo asintió y bebió su café. Cuando llegué a casa esa tarde, Lola estaba en el patio trasero esparciendo mantillo. ¿Alguna noticia?, preguntó sin levantar la vista. No, dije. Y luego, tal vez porque necesitaba escucharlo en voz alta, añadí: pero creo que ahora saben que me he ido. Esa noche, encendí el teléfono, zumbó como un insecto moribundo. 30, y 2 llamadas perdidas. 18 mensajes. El más antiguo era de Ana, un mensaje de voz frenético del día de su vuelo. Marta, Carmen, pensamos que estabas en el baño. Por favor, llámanos. Estamos embarcando. Una mentira. El resto eran más de lo mismo. La voz de Luis cortante y tensa. ¿Dónde estás, mamá? Otro.
Esto no tiene gracia. Luego finalmente, bien, haz lo que quieras. No respondí. No estaba lista. Pero guardé el número de Hugo. Eso sí podía hacerlo. Al día siguiente, llamó. Miré la pantalla, vi su nombre parpadear, y por primera vez, contesté. Abuela. Su voz se quebró como si no estuviera seguro de si yo hablaría. Estoy aquí, cariño. Una larga pausa. Luego, ¿estás bien? Estoy mejor que bien. ¿Dónde estás? ¿En algún lugar tranquilo? ¿En algún lugar que elegí? No suplicó. No me hizo sentir culpable. Solo dijo, me alegro de que estés a salvo. Te extraño. Yo también te extraño. Eso fue suficiente por ahora. Sin explicaciones, sin disculpas, solo el sonido de alguien que todavía me quería en su vida. No porque hiciera pasteles de cumpleaños o cuidara a niños los fines de semana, sino porque yo importaba. Y ese sonido, suave, simple, sincero, significaba más que cualquier asiento en un avión. Para la cuarta semana, había memorizado el camino de la cafetería a la farmacia de la esquina, el olor del arbusto de lilas fuera del patio de la vecina de Lola, y el sonido del golpe de Tomás en la ventana de la cafetería cuando olvidaba su leche. La vida no era emocionante, pero estaba completa, tenía forma, tenía paz. Y entonces, en una tarde lluviosa de martes, llegó una carta en el correo. Lola la deslizó por la mesa de la cocina sin comentarios. El remitente era Madrid, mi antiguo hogar. La letra era familiar de la manera en que un moretón es familiar, algo que reconoces por el dolor que deja atrás. Luis. El sobre era grueso. Dentro, 6 páginas de letra pulcra y enfadada. Sin saludo, solo. No puedo creer que hicieras esto. Me acusaba de desaparecer, de montar una escena con mi ausencia, de someter a la familia a estrés durante sus vacaciones. Ana lloraba todas las noches, escribió. Los niños estaban confundidos. ¿Crees que eso fue justo para ellos? Ni una palabra sobre la sala del aeropuerto. Ni una palabra sobre pedirme que esperara. Ninguna mención de las 8 horas. Solo la actuación del dolor. La reescritura de los hechos. Terminó la carta con: estamos dispuestos a hablar, pero solo si estás lista para ser razonable. Razonable. Como si décadas de cuidar niños, cocinar, pagar sus facturas y que me dijeran dónde sentarme, y cuando estar callada hubieran sido irrazonables, como si desaparecer fuera una rabieta, no una elección. Doblé la carta y la deslicé de nuevo en el sobre. Lola no preguntó qué decía. Solo me pasó un plato de tostadas y asintió hacia la ventana. Viene tormenta, dijo. Ya estaba aquí. A la mañana siguiente, Hugo llamó de nuevo. Escuché que papá te escribió. Lo hizo. ¿Vas a responder? Me quedé callada un momento. Luego, no, todavía no, tal vez nunca. Hugo no discutió. Lo entiendo. Me dijo que había empezado un trabajo en una librería, a tiempo parcial, mala paga. Pero me gusta, dijo. Los libros no te gritan. Nos reímos fácil y cálidamente. Suenas diferente, dijo al final de la llamada. Diferente cómo, más ligera. Esa noche, tomé la carta de Luis, encendí una cerilla y se la di al fregadero de la cocina llama a llama. Lola no se inmutó. Yo habría usado el pozo de fuego, dijo. Más satisfactorio. En la cafetería la mañana siguiente, Bea me llevó aparte. ¿Quieres un turno extra este fin de semana? El brunch del sábado es un infierno. Dije que sí antes de pensarlo. No porque necesitara el dinero, aunque ayudaba, sino porque me gustaba la sensación de un día completo. El dolor en mis pies era honesto. Tomás entró tarde. Había empezado a usar un bastón. Nada dramático, solo la edad apareciendo donde siempre lo hace. Las rodillas, la espalda baja, el orgullo. ¿Ya has quemado el lugar?, preguntó, acomodándose en su taburete habitual. Hoy no, dije, sirviendo su taza. Bebió un sorbo, luego hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas en volver a Madrid? ¿A algo de eso? Limpié la barra. No, ni una vez. Asintió lentamente. Entonces tal vez finalmente llegaste. Esa noche, Lola me sorprendió. Llamó a mi puerta sosteniendo un folleto. El centro cívico hace una comida compartida la próxima semana. Tú y yo deberíamos ir. Arqué una ceja. ¿Tú vas a comidas compartidas?
Voy a por comida gratis y el cotilleo de otros. Dijo, no le des vueltas. Sonreí. Haré mi tarta de queso y boniato. Bien, yo mentiré y diré que la hice yo. Los días se acortaban ahora. El anochecer se asentaba antes, enroscándose alrededor de la casa como una vieja colcha. Hice té y me senté junto a la ventana con mi libro de crucigramas. Franklin ronroneaba a mis pies. Mi abrigo colgaba junto a la puerta, cálido y listo. Por primera vez en años, no me sentía como alguien esperando a que la vida comenzara de nuevo. Ya había comenzado silenciosamente sin permiso, y era mía. El brunch del sábado en la cafetería fue un caos. A las 8 a.m., la cola salía por la puerta. La cafetera gemía. Y la plancha siseaba como si tuviera algo que demostrar. Bea se movía como una mujer en zona de guerra, ladrando órdenes, volteando comandas y golpeando cucharas en los botes de sirope con violencia practicada. Huevos fritos. Mesa 3, ladró. No me inmuté. Relleno en las 6. Ya hecho. A las 10, mis pies se sentían como piedras, pero mi cabeza estaba clara. Hay un extraño consuelo en el servicio. Dejas de pensar en ti misma, porque estás pensando en todos los demás. Y en eso, a veces encuentras una especie de paz. Tomás no entró. Los sábados no eran sus días. Pero mientras limpiaba la mesa del rincón, vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. Una cara en la ventana, más joven que Tomás, más afilada alrededor de la mandíbula. Pero los ojos, esos ojos, los conocía. Ana. Estaba parada afuera solo un segundo. Su abrigo era demasiado elegante para la llovizna, su expresión ilegible. No entró, solo se giró y se alejó caminando. No le dije nada a Bea. Terminé mi turno, conté mis propinas y caminé a casa despacio en la tarde que se desvanecía. Las aceras brillaban con la lluvia sobrante. Mi abrigo retenía el calor del movimiento. Mis manos no temblaban. En la casa, Lola estaba fuera. Una nota en la nevera decía: charla en la biblioteca sobre abejas. Vuelvo a las 7. No esperes para cenar a menos que cocines tú. Hice sopa de todos modos. Esa noche, encendí el teléfono de nuevo. 3 nuevos mensajes de voz. El primero de Ana. Vimos a alguien que se parecía a ti. Por favor, llámanos. Luis está preocupado. El segundo, Luis. Cortante. Si esto se trata de castigarnos, ha ido demasiado lejos. Ya es suficiente. El tercero, Hugo. Hola, abuela. Creo que mamá está en la ciudad. Ha estado rara todo el día. Si pasó algo, por favor ten cuidado. Miré la pantalla. El pasado tenía una forma de olfatearte justo cuando tenías la espalda vuelta. Esa noche, dormí poco. Cada crujido en el suelo, cada gemido de las viejas tuberías se sentía más fuerte de lo habitual, pero no pasó nada. El domingo pasó tranquilamente. El lunes, Tomás regresó. Se acomodó en su taburete, con el bastón enganchado en el respaldo. ¿Fin de semana ocupado?, preguntó. Movido, dije. Removió su café. ¿Algo te molesta? Sí, pero no lo suficiente para arruinar este momento. Sonrió y nos sentamos en silencio un rato, de la manera en que solo 2 personas que han visto suficiente pueden hacerlo. Después del trabajo, me senté con Lola en el porche, ambas envueltas en viejos jerseys, viendo las nubes pasar. Creo que me están buscando, dije, me lo figuraba. Ella no preguntó qué iba a hacer. No ofreció consejo. Solo me pasó la taza de vino. ¿Todavía escondiéndote o curándote? Curándome, dije. Pero esconderse estuvo bien mientras duró. Levantó su taza. Por la gente que deja de pedir permiso. Brindé suavemente con ella. Más tarde esa noche, escribí una carta. No a Luis, no a Ana, a Hugo. Una carta real en bolígrafo sobre papel grueso. Le dije que estaba a salvo, que había hecho una nueva vida, que no estaba enfadada, solo harta de esperar. Le dije que era el único que nunca me hizo sentir como una obligación. Le dije que podía visitarme algún día si venía solo. Llegó un jueves, el sobre de Madrid. Pero esta vez, no era una carta de Luis o Ana. Era una carpeta manila, voluminosa, rígida, con el remitente de un medio de noticias regional que reconocí del viejo barrio. Lola me la entregó con las cejas levantadas. ¿Tienes fans ahora? No respondí.
La abrí despacio, de pie en la encimera de la cocina. Dentro, una impresión de un artículo de periódico doblado en tres, portada de la sección de Sociedad. El titular leía: Matriarca desaparecida. La familia habla sobre la desaparición de la abuela. Había una foto mía tomada de alguna reunión familiar hace años, sosteniendo una fuente, sonriendo sin mostrar los dientes. El artículo citaba a Luis. Estamos profundamente preocupados, dijo. Se desvaneció sin una palabra. Solo queremos que esté a salvo. Si alguien la ve, por favor háganoslo saber. Ana tenía una cita también. Es vulnerable. Tememos que haya pasado algo. Ella no es del tipo de hacer algo como esto. Me reí en voz alta, un sonido agudo y sobresaltado que me asustó incluso a mí. No del tipo. Lola se inclinó sobre mi hombro y leyó unas líneas. Realmente dijeron vulnerable. Asentí. Deberías demandarlos por subestimarte. Tendrán que hacer cola. Había algo obsceno en ello. Esta actuación de preocupación, de inocencia, como si me hubiera alejado hacia el tráfico, como si no me hubieran aparcado como una maleta y abandonado antes de embarcar. Bea también vio el artículo. Alguien en la cafetería lo dejó en la barra por accidente. Me lo trajo durante el ajetreo de la mañana. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Nunca mejor. Guardé el recorte, no por sentimentalismo, sino porque era una prueba. Prueba de que la gente solo empieza a preocuparse cuando ya no pueden usarte. Esa noche, me senté con Tomás en la mesa junto a la ventana. No preguntó sobre el artículo. Solo me entregó una pequeña bolsa de papel marrón. Vi esto y pensé en ti, dijo. Dentro, un pequeño imán pintado a mano con forma de casita de pájaros. Es una tontería, añadió rápidamente. Solo recordé algo que dijiste. Sonreí. No es una tontería. Es perfecto. Cuando llegué a casa, lo pegué en la nevera con la misma mano que había llevado el almuerzo de Luis al colegio 100 veces. La misma mano que había pagado su alquiler más de una vez. La misma mano que nunca más se extendería para recibir más abuso. No le conté a Lola sobre el imán. Algunas cosas te las guardas para ti. En su lugar, le dije que me gustaría hornear algo para la comida compartida después de todo. ¿Tarta de queso?, preguntó. No, dije, algo mejor. Al día siguiente, saqué mi vieja caja de recetas, la que había guardado incluso cuando vendí casi todo lo demás. Encontré la tarjeta escrita con la letra de Paco de nuestro primer día de acción de gracias juntos. Pastel de boniato de Carmen, lo bastante bueno para hacer que la gente se comporte. Horneé 2. La casa se llenó de canela y memoria. Lola bailaba en la cocina con calcetines gruesos. Franklin maullaba como si le hubieran prometido una rebanada. Cuando llevamos los pasteles al centro cívico, una mujer en la puerta dijo: ¿Qué es ese olor? Es divino. Nueva vida, dijo Lola antes de que yo pudiera responder. Ambas nos reímos y no me sentí pequeña. Me sentí real, arraigada, lista, y en algún lugar, probablemente Luis y Ana se preguntaban cómo habían perdido el control de la mujer que nunca vieron realmente. Que se lo pregunten. La comida comunitaria se celebró en el sótano de una iglesia que olía levemente a viejos himnarios y pino. Mesas plegables se alineaban en las paredes cubiertas con manteles de plástico y platos desparejados. Una mujer con una trenza gris y un portapapeles dirigía el tráfico como un general con delantal. Lola y yo llegamos 10 minutos antes, los pasteles cuidadosamente equilibrados en sus brazos. Yo llevaba los cubiertos y las servilletas. Hacía años que no entraba en una sala donde no conocía un alma y no me importaba. Tú busca una mesa, dijo Lola. Yo me encargo de las presentaciones. Me quedé junto a la estación de café, calentándome las manos alrededor de un vaso de papel. La gente entraba poco a poco, mayormente mujeres con jerseys gruesos y zapatos sensatos, algunos hombres que merodeaban cerca de la comida como si pudiera desvanecerse si parpadeaban. Alguien tocó mi hombro. ¿Trajiste tú el pastel de boniato? Me giré. Una mujer con ojos amables y complexión robusta me sonrió. Lo hice, Dios te bendiga, dijo. Pensé que Clara Porter traería su bizcocho seco otra vez. El tuyo huele como si alguien todavía supiera a qué saben las fiestas. Solté una risita. Se me conoce por cocinar bajo presión. La velada fue lenta y ruidosa de la manera en que siempre lo son las pequeñas reuniones.
Gente hablando sobre sillas plegables, pasando platos por largas mesas, risas estallando como petardos. Mi pastel desapareció antes de que terminara la oración. Alguien pidió la receta. Dije que era clasificada. Hacia la mitad, Lola me presentó a una bibliotecaria escolar jubilada llamada Marisa y a una ex conductora de autobús llamada Tere. Nos invitaron a unirnos a su noche mensual de trivial. Les dije que solo iría si las preguntas eran de antes de 1990. Más tarde, durante el postre, Lola se inclinó y susurró. «Pareces presumida». «Me siento presumida», dije. Había pasado tanto tiempo desde que fui parte de algo que no me pidiera probar mi valía primero. De vuelta en casa, nos quitamos los zapatos y nos dejamos caer en el sofá. Franklin se acomodó en mi regazo, pesado y cálido. Lola se volvió hacia mí. «Sabes que van a aparecer, ¿verdad?» No respondí. Lo dijo de nuevo, más suave. «Tarde o temprano, lo sé, y lo sabía». La carta, el artículo, la cara de Ana fuera de la cafetería. Eran disparos de advertencia, y estaba cansada de estar en alerta. A la mañana siguiente, un hombre con traje estaba fuera de la cafetería. Esperó hasta que terminó mi turno. Luego entró. Se quitó las gafas de sol y dijo: «¿Es usted la señora Carmen H.?» No me gustó el tono. Demasiado formal, demasiado cuidadoso. «Lo soy. Mi nombre es señor Ibáñez. Represento a Luis y Ana. Me han pedido que hable con usted sobre su bienestar y sus bienes». Parpadeé. «Mi bienestar es excelente», dije. «Y mis bienes no son asunto suyo». Él se movió incómodamente. «Están muy preocupados, señora. Les gustaría asegurarse de que está en un entorno seguro, posiblemente discutir algunos pasos a seguir». Doblé mi delantal y lo puse en la barra. «Dígale a Luis y a Ana que no soy una mascota que se olvidaron de recoger y no hay pasos a seguir a menos que yo los dé». Se aclaró la garganta. «Si solo considerara». «He considerado suficiente». Pasé junto a él y salí por la puerta, dejándolo parpadeando en la luz. Tomás estaba esperando afuera. No parecía que hubiera venido por café. Dijo que no lo hizo. «¿Estás bien?» «Sí», dije, «porque no voy a dejar que nadie me convenza de que no lo estoy». Esa tarde, escribí una carta más. No a Hugo esta vez, a Ana. 3 líneas. «Sé lo que hiciste, sé lo que no dijiste. No estoy enfadada. No voy a volver. Ocúpate de tu propia vida ahora». Yo finalmente empecé la mía. La envié a la mañana siguiente con un sello que tenía un pájaro. Un jilguero, del tipo que canta incluso en el frío. Esperaba silencio o tal vez eventualmente otra carta de Luis llena de demandas veladas disfrazadas de preocupación. Lo que no esperaba era a Ana en persona. Apareció un jueves gris por la tarde. Bea la vio primero, una mujer con un abrigo a medida, parada rígidamente junto al expositor de pasteles, fingiendo leer el menú de pizarra. Parecía fuera de lugar, pulida, esperando. No fui hacia ella. Terminé de rellenar los azucareros, limpié la barra y la dejé sudar. Cuando finalmente dio un paso adelante, su voz era baja. «Carmen». Me giré lentamente. «Ana». La cafetería estaba casi vacía. Solo Tomás en la mesa del rincón y una pareja joven susurrando sobre magdalenas. «¿Podemos hablar?», preguntó. «¿Estás hablando ahora?». Ella hizo una mueca. «En privado», asentí hacia el fondo. «La mesa está libre». Se deslizó en el asiento frente a mí como una mujer preparándose para el mal tiempo. «No sabía que Luis iba a enviar a alguien», dijo. «El abogado». «Esa no fue mi idea». «No», dije. «Pero dejarme en una sala de aeropuerto sí lo fue». Sus ojos se llenaron genuinamente. «Tal vez por espectáculo». Ya no podía decirlo. «Entramos en pánico», dijo. El vuelo estaba embarcando. Los niños estaban irritables. Pensamos que estabas detrás de nosotros. Y entonces, arqueé una ceja. 8 horas, Ana. 8 horas. No llamasteis, no comprobasteis, ni siquiera preguntasteis a alguien en la puerta. Ella miró sus manos. Estaban perfectamente manicuradas. Siempre lo habían estado. No pensé que te fueras a ir. Yo no lo hice. Vosotros lo hicisteis. El silencio se estiró entre nosotras como un hilo tenso. Luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre.
No quiero nada de ti, dijo. Pero Hugo, él lo está pasando mal. Te extraña. Luis está furioso. Pero Hugo, él es diferente. Cogí el sobre, no porque quisiera lo que había dentro, sino porque no quería darle la satisfacción de rechazarlo directamente. Él no necesita intermediarios, dije. Sabe cómo llamar. Ana asintió. Podría. Levantó la vista entonces. No la mujer que suavizaba las cenas y sonreía con los dientes apretados. Solo cansada, pequeña. No estaba tratando de reemplazarte, dijo en voz baja. Simplemente no quería tu sombra en cada habitación. Eso fue lo más cercano a la honestidad que jamás había escuchado de ella. Me levanté. No soy tu sombra, Ana. Soy mi propia persona, y finalmente recordé cómo ser una. Se fue sin terminar su café. Esa noche, Lola y yo nos sentamos en el porche envueltas en mantas. El aire olía a lluvia y humo de leña. ¿De verdad dijo eso?, preguntó Lola. Asentí. Y nada. Ella dijo lo suyo. Yo dije lo mío. ¿Vas a verlos? No. Lola bebió su té. ¿Qué pasa con el chico? Hugo. Sonreí. Él es diferente. Lo veré. Pero en mi tiempo. Más tarde, abrí el sobre. Dentro una foto de Hugo de niño. Yo sosteniéndolo en mi cadera en el jardín. Ambos riendo. Escondida detrás, una nota con su letra. Recuerdo. Siempre recordé. Solo 3 palabras, pero fueron suficientes para mantener el resto de la semana en su lugar. Pasé la mañana siguiente en la cocina, viendo hervir la tetera y pensando en la palabra cortar. No en el sentido violento, sino en el tranquilo. Forma final, una cuerda se corta. Una atadura liberada. Había pasado gran parte de mi vida atada a personas que asumían que nunca me alejaría. Pero lo había hecho, y cada día, no volvía. El nudo se aflojaba un poco más. Esa tarde, fui al banco. La cajera era la misma chica que había cobrado mi primer cheque. Su nombre era Mari. Llevaba esmalte de uñas morado y siempre parecía ligeramente sorprendida de estar bajo techo. Me gustaría hacer una transferencia, dije, deslizando mi DNI por el mostrador. Claro, dijo. ¿De qué cuenta? Le di el número de la pequeña que había abierto con mi vieja tarjeta, la que había usado para la compra cuando Paco estaba vivo, la que Luis nunca supo que existía. ¿Y el destinatario? Sonreí. Hugo H. Le entregué la información bancaria que él había incluido en su nota. No es una gran cantidad, dije. Solo un pequeño detalle para libros o comida, o para escaparse si alguna vez lo necesita. Mari tecleó en su ordenador. Es usted la primera persona que veo en meses enviar dinero sin condiciones. Ese es el punto. Se sintió bien. No como venganza. Más agudo que eso, como un cierre. Salí del banco al aire fresco, abrigo abotonado, cuello arriba. El viento no mordía. Empujaba como un recordatorio. En casa, Lola estaba viendo concursos. Pareces presumida otra vez, dijo sin levantar la vista. Tomé una decisión. ¿Alguien murió? Todavía no. Ella sonrió. Esa noche, escribí una última carta. Esta no era para la familia, era para el abogado, el señor Ibáñez. Fui breve. A quien corresponda, no hay causa para más contacto legal. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales en un entorno seguro, y no bajo coacción. He contratado asesoría legal local. Cualquier intento adicional de contactarme bajo la apariencia de preocupación será considerado acoso. Atentamente, Carmen H. La firmé con mano firme, y la dejé en la oficina de correos a la mañana siguiente. Ese fue el corte final. Ya no estaba enfadada. Solo había terminado. En la cafetería, Bea me dio un turno extra sin preguntar. Eres la única que aparece temprano, dijo. El resto quiere aplausos por aparecer siquiera. Tomás entró justo antes del mediodía. Parecía cansado pero estable. Nos sentamos junto a la ventana con té en lugar de café. Te ves más ligera, dijo. Escribí una carta, dije. La última. Él no preguntó qué decía. Solo asintió. A veces son las que no envías las que cambian todo, dijo. A veces son las que envías sin esperar respuesta. Cuando llegué a casa esa tarde, me quedé en la puerta un momento. La casa olía a ajo y suavizante. Franklin apareció y me dio un cabezazo en la espinilla.
Lola levantó la vista desde la cocina. Hice pasta. Espero que tengas hambre. Tenía hambre, era libre, no tenía miedo. Todo lo que no había sido en años. Lola cumplió 70 un martes. No quería fiesta. La gente empieza a cantar y quiero correr, dijo. Pero horneé un pastel de chocolate de todos modos, y lo dejé en la mesa de la cocina con 2 velas y una tarjeta que decía: No eres vieja. Eres vintage. Se rió cuando lo vio. Supongo que puedo tolerar el pastel, dijo, cortando un trozo grueso. Esa noche, nos sentamos en el porche con trozos equilibrados en platos de papel envueltas en colchas, viendo salir la luna. Fue una celebración tranquila, del tipo que nunca solía creer que contara, pero lo hacen, quizás más que las ruidosas. «Sabes», dijo Lola, «llevas aquí casi 2 meses. Lo sé. ¿Planeas quedarte?» Miré hacia la calle, vacía y suave bajo la luz de las farolas. «Sí», asintió. «Bien. Esta casa es rara sin alguien gritándole al gato». Brindamos con té tibio. Franklin bostezó y se acurrucó más apretado entre nuestros pies. Al día siguiente, Bea me dio un sobre. «¿Qué es esto? Tu nombre está en él». Sin remitente, pero el matasellos es local. Lo abrí después de mi turno. Sentada en el escalón trasero detrás de la cafetería. Dentro había una carta. La letra era grande, deliberada. «Abuela, voy a Santiago. Quiero verte. No traigo a nadie. Solo quiero hablar. Me alojo en la pensión El Roble en la calle del Arce, habitación 12. Si quieres pasar, estaré allí el viernes y el sábado. Si no, lo entenderé». Hugo, no había culpa en ello. Sin presión, solo un chico. No, un hombre ahora. Tendiendo la mano con manos tranquilas. La mañana del viernes llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con cuidado. No para él, para mí. Abrigo azul marino, camisa limpia, pintalabios color cereza seca. No le dije a Lola a dónde iba. Ella no preguntó. El Roble era modesto, limpio, pero cansado. Llamé una vez. Él abrió la puerta como si hubiera estado esperando con la mano en el pomo. Era más alto de lo que recordaba. Barba en la mandíbula, sombras bajo los ojos, pero la misma gentileza en la forma en que me miraba. «Hola, abuela. Hola, cariño». No me abrazó de inmediato. Dio un paso atrás y me dejó entrar. La habitación olía a comida para llevar y jabón de hotel. La cama estaba hecha, pero el escritorio estaba abarrotado de libros. Había traído libros. Eso lo decía todo. Nos sentamos no muy cerca, como si supiéramos que necesitábamos espacio antes del calor. «No sabía si vendrías», dijo. «Yo tampoco lo sabía», asintió. «Leí tu carta. La que no enviaste. La dejaste en el cajón. Mamá la encontró». «Por supuesto que lo hizo». «Me alegro de que no la enviaras», dijo. «Pero me alegro más de que la escribieras». Hablamos de cosas pequeñas, cosas grandes. Cómo iba su trabajo, cómo me gustaba Santiago, cómo sabía la libertad cuando nadie miraba. «Pienso mucho en ti», dijo. «Eras la única persona que me hacía sentir suficiente solo sentándose a mi lado». Me incliné y tomé su mano. «Siempre fuiste suficiente, todavía lo eres». No lloramos. Ninguno de los dos, pero respiramos más profundo. No preguntó si iba a volver. No pregunté si se quedaba. Sabíamos mejor que eso. Antes de irme, me entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había un libro de poemas. «Subrayé los que me hicieron pensar en ti», dijo. Esa noche, los leí uno por uno a la luz de la lámpara despacio. Una línea se quedó conmigo. Hay mujeres que renacen no del fuego, sino de olvidar quién les dijo que no podían. Y dormí con la ventana entreabierta, el sonido del viento suave como una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, caminé a la cafetería como siempre, mismo abrigo, mismos pasos. Pero algo era diferente. No a mi alrededor, en mí. Hugo había vuelto a la pensión después del desayuno. Su tren era al mediodía. No dijimos adiós. Solo nos abrazamos largo y en silencio en el vestíbulo, mientras alguien pasaba la aspiradora en la habitación de al lado. Se aferró de la manera en que lo hacen los chicos cuando no están seguros de si todavía se les permite. «Sé bueno contigo mismo», susurré. «Tú también», dijo. Finalmente, en la cafetería,
Bea me entregó un delantal nuevo. Encontré esto en un contenedor de liquidación. Pensé en ti. Era verde oscuro con letras bordadas. No es la cocina de tu abuela. Me reí fuerte y lleno. Tomás levantó la vista de su mesa y levantó su taza como un saludo. Después de mi turno, caminé a casa despacio. El cielo estaba nublado, el aire suave. Franklin me recibió en la puerta, ya gruñón. Llegaba tarde para su estiramiento y maullido de las 2 p.m. Lola estaba en la cocina con una olla de algo fragante en la estufa. Pareces presumida otra vez, dijo. Delantal nuevo. Lo apruebo. Comimos de la manera tranquila que lo hace la gente cuando ya ha dicho todo, sin necesidad de llenar el espacio. Solo presencia, solo tranquilidad. Esa noche, me senté en el porche con un bolígrafo y una tarjeta en blanco. Escribí. Querida yo, esperaste tanto tiempo a que alguien te salvara. Olvidaste que siempre fuiste tú quien tenía la llave. No los perdiste. Ellos te soltaron. Y tú finalmente te soltaste también. Y mira la vida que se abrió. Bien hecho, con amor, yo. La pegué en el interior del cajón de mi cómoda detrás de las viejas tarjetas de recetas, por si acaso alguna vez olvido de nuevo. Así que, esa es mi historia. No fui abandonada, fui liberada. Y no reconstruí mi vida, construí algo nuevo. Si esto te encontró en el momento adecuado, no esperes la señal perfecta. Sé tu propia señal, tu propio ruido en el silencio, tu propio paso lejos de la sala de espera. Y cuando lo hagas, vuelve y cuéntamelo. Estaré aquí. Y si esta historia te conmovió, compártela. Deja un comentario. Hazle saber a alguien que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo.